¿Cuántos me acompañan a vivir una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo en esta noche? ¿Sabe lo que es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Él nos ministra, Él nos exhorta, Él nos pide permiso para entrar en ciertas habitaciones de nuestro corazón. Y si le damos el ok, Él ingresa. Y ese lugar lo cambia, lo ordena, lo purifica, lo santifica. Todo lo hace por medio de su palabra. Así que te animo en esta noche. Acompáñame por favor a esta palabra que está en Efesios. Que está en Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Yo busqué la versión NTV, me parece la más sencilla. Dice la Biblia: porque la luz hace todo visible. ¿Cuánto dice que es así? Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Hay otra versión que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5 es hermoso porque nos habla, es un libro escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y en este capítulo nos muestra lo que genera conocer a Jesús, lo que genera conocer a Cristo. Antes estábamos en la oscuridad, pero un día alguien nos habló de Jesús y nos preguntó si queríamos conocer a esa persona, y le dijimos que sí. Ese Jesús entró a nuestro corazón y a partir de ese momento, ¿sabe qué pasó? Empezó a prender la luz. La luz empezó a entrar a tu vida. Empezaste a ver muchas cosas que no entendías. Empezaste a ver algo distinto de la vida. Es como que antes la vida no valorabas. El tiempo no te interesaba. Solo pensabas en satisfacer tu propia carne y tus propios deleites. Pero cuando Jesús entró a tu corazón, cambiaste tu perspectiva. Y te dijeron: estás loco. Vos sí que no estás bien de la cabeza. Te lavaron la cabeza. ¿A cuánto les pasó eso? Cuando conocemos a Jesús, nos dicen eso: fanáticos. La palabra fanático significa irracionales. No somos irracionales. Amamos a Jesús, a la familia, a los hijos, el trabajo. Para nada somos irracionales. Pero los que están allá afuera no entienden estas cosas. Y luego Jesús nos dijo: quiero limpiarte más. Porque si hay algo que tiene el Espíritu Santo, Él nos pide permiso para cada cosa. Él nos pide, para que entienda mejor, nuestro corazón es como muchas habitaciones. Y en cada habitación, el Espíritu Santo nos pregunta para entrar. Y usted tiene que darle permiso. Y una vez que usted le da permiso, Él entra y prende la luz. Y te muestra las cosas que no están bien, las áreas que no son gratas. Pero ¿saben para qué te muestra? Para ordenarte, para limpiarte, porque quieres que camines bien como hijo. Efesios capítulo 5 nos dice: despiértate, porque cuando nosotros no tenemos a Jesús, estamos dormidos. Hay una oscuridad y no sabemos a dónde vamos. No hay GPS, no hay nada. Estamos desorientados. Creemos que vamos bien, pero nuestro camino es a muerte, dice el proverbio. Pero cuando Jesús entra y el Espíritu Santo viene, se activa un GPS espiritual. Viene algo que se llama discernimiento, donde empezamos a tener más claridad de lo bueno, de lo malo. Empezamos a tener parámetros de vidas, directrices en nuestro corazón, que cuando estamos caminando o nos queremos desviar, nos habla y nos dice: no es por ahí. Recalculando, dobla a la derecha. Hay un giro a la derecha, dobla a la izquierda.
Es un GPS, pero no en español. Es un GPS a tu idioma. Y empezás a caminar distinto. Entonces, antes a las 12 de la noche te despertabas para salir. Pero de golpe ahora no querés salir. No querés salir. Entonces te dicen, ¿qué te pasa? Te dicen tus amigos, estás loco. Si todavía te despertara a 12 y querés salir, hay algo que está pasando en tu corazón. Hay cosas que se apagaron. Me parece que le echaste al Espíritu Santo a tu casa y se apagaron tus luces. Y en la oscuridad no es bueno, porque van a entrar a alguien que no te va. Hay alguien que camina en la oscuridad y ese alguien va a destruir. Por eso es importante entender estas cosas. Cuando Jesús entra, tus directrices de vida cambian. Ya no tenés ganas de hacer muchas cosas que hacías antes, porque no concilian con sus principios, con su moral. Es un camino distinto. Y te dicen loco porque bendita locura me lleva a un lugar que no conocía en el mundo almático, pero en espíritu se llama eternidad. Y hay un cambio. Pero en esta noche específicamente queremos hablarte de otro despertar que sucede después de esto. Después que un hijo de Dios vive una luz interna, Dios empieza a activar algo nuevo en el corazón que se llama dejar de pensar en mí. Porque empiezo a conocer a ese Dios tan bueno, tan amoroso, tan precioso, que dejo de pensar en mí, empiezo a pensar en Él. Y Él me enseña algo que yo no conocía, que se llama humildad. Que no es pensar menos de mí, es pensar menos en mí y poner mis ojos en los demás. Cuando Dios entra en el corazón, hay un cambio de eje. Dejo de estar pendiente de mí y empiezo a poner mis ojos en los demás. Si estás muy pendiente de vos, tengo algo que decirte. Estás llenos de vos mismo. Hay exceso de humanidad sobre ti. Cuando Dios te llama, no te llama a que vivas en excesos de vos mismo. Te llama a que te vacíes de vos. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón que está lleno de sí mismo. Lo llamamos ego, egoísmo, individualismo. Nos acostumbramos a una iglesia que solo es religar con el hombre, con Dios. Los domingos a la mañana, los domingueros. Y el día lunes hay un diario del día lunes muy distinto a la perspectiva del domingo. Ya tu vida está sujeta a actividades, agendas personales, y ese Dios que decías hoy, santo, ya no está. Por eso es importante un corazón que de verdad se deja guiar por Dios y se empieza a dejar su humanidad para poner sus ojos en su propósito. Ese cambio de eje te hace enfocar en los demás. Y ese despertar que un día sucedió en tu vida ya no es un despertar individual. Tenés ganas de contagiar a otros, porque ves a un vecino que está con vicios, quizás alcohol, drogas, cigarrillo, inmoralidad. ¿Cuántas índoles? Tenés un matrimonio enfrente que lo único que hace desde que se levanta hasta que se acuerda, discuten y pelean. Solo hay contienda, obras de la carne. Y como ese Jesús hermoso despertó tu mente y tu corazón, hoy tenés deseo de despertar otras vidas. Y eso lleva un nombre. Se llama avivamiento. ¿Qué es el avivamiento, pastor?
El avivamiento consiste en que Dios toca la mente y el corazón de una manera devastadora. Lo trae a Él y lo enciende hacia su voluntad y su propósito. Avivamiento consiste en la esencia del Espíritu Santo obrando, tomando el control de la reunión de tu propia vida. Él es el que guía y el que te da las directrices y los consejos. Avivamiento tiene que ver con algo, iglesia. Es un despertar, una renovación mental de corazón. Hay un cambio que Dios interviene de manera soberana, de acuerdo a su voluntad, sin ninguna intervención de hombre alguno, ni de manera singular, ni por programas ni estrategias de nadie. Es Dios siendo Dios. Yo le puse por nombre esta enseñanza: despiértate, iglesia, tú que duermes. Estamos rodeados de iglesias que están llenas de personas, pero son un desierto espiritual. Dios nos está hablando como iglesia. Hace 3 semanas me viene inquietando mucho en esta dirección. El avivamiento es el Espíritu Santo sensibilizando nuestro corazón. Como respuesta nos lleva a conocer a Dios en mucha fe, pero con arrepentimiento, con alabanza, oración, amor, alegría y servicio a los demás. Hay un cambio. El avivamiento no es algo externo a lo interno, no. Un avivamiento es algo interno hacia lo exterior. Sucede en el corazón de la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Levante su manito para arriba. Usted es la iglesia. ¿Sabe qué? Pero pastor, nunca escuché esto. Sí, esto viene hace muchos años. Hubieron grandes despertares en el mundo, grandes avivamientos en la antigüedad. El primer avivamiento, para tener un poco de noción de historia, para que usted entienda mejor, el primer despertar del Espíritu Santo fue en 1730. Sucedió en las colonias británicas con John Wesley y Jonathan Edwards. Tremendo hombres de Dios. ¿Sabe lo que decía John Wesley? La oración de John Wesley era: Dios, dame un pueblo que ore de rodillas y te daré una nación. Esa es la oración de este hombre. O dame una iglesia o personas que no oren y te enseñaré un desierto espiritual. Qué impactante estos hombres. Impactante. Este despertar generó un segundo en 1790 que invadió varios países. Luego también llegó a Suiza, llegó a Escocia. Luego hubo un tercer despertar espiritual en 1855. Era un hombre llamado Moody, Louis Moody, Charles Spurgeon, Taylor, William Booth, tremendo hombres de Dios, George Muller. Usted vaya a YouTube y mire lo que son estos despertares. Yo sé que hay un poquito de historia para muchos, pero son hombres que impactaron. Son hombres que conquistaron muchas cosas gracias a corazones que se rindieron a Dios. Jamás un despertar espiritual puede suceder en una iglesia si no es una iglesia que se rinde a los pies de Dios. Jamás. Pero en 1904 hay un despertar espiritual que a mí me impactó. Yo le animo a que lo mire en YouTube, que es el avivamiento de Gales con Evan Roberts. Es un despertar espiritual extraordinario. ¿Sabe qué pasó en ese lugar? Sucedió algo extraordinario. Fue tal la visitación de Dios
que en 3 meses se convirtió toda la ciudad. ¿Por qué? Porque esos despertares es Dios obrando, Dios mismo dando conciencia al hombre de Él, Dios mismo trayendo convicción de pecado a la ciudad, mostrándose Él cara a cara con el hombre y diciéndole quién es Él. Él se presenta como el Creador y como el Padre. En 3 meses esta ciudad se convirtió. Imagínense, dice la historia, los libros de este despertar, que las minerías donde estaban trabajando en los pozos, salían de la minería llorando a mares, caían de rodillas. Cuando venían a 20 kilómetros llegando a la ciudad, los autos frenaban, se bajaban llorando de la convicción de pecado. Dice que las cárceles venían llenos de personas a las cárceles a entregarse, y le preguntaban qué hicieron y declaraban, confesaban, decían: yo mentí, yo adulteré, yo le pegué a mi esposa, yo hice esto. Se confesaban a los jueces, a los policías, ellos no sabían qué hacer. En 3 meses se cerraron todos los bares de licores, se cerraron los boliches. En un año, 5 ciudades más, además de esta ciudad, se convirtieron completo a Jesús. Ni hablar de los milagros que sucedían. Venían con tumores así de grande, como una pelota. Entraban a ese lugar, a la iglesia, desaparecían. Llegaban sin brazos. Sin brazos llegaban. Y cuando llegaban a ese lugar, veían de manera sobrenatural cómo el brazo se extendía. Testimonios tras testimonios del obrar de Dios. Endemoniados que se manifestaban, se liberaban solos. Órganos que aparecían, llegaban personas sin cadera y las caderas se les aparecían. Ni siquiera salían de sus casas con las sillas de rueda, y caían y se paraban y salían corriendo. Eso es un despertar que yo estoy hablando aquí. Eso es un avivamiento. Y de verdad, el último avivamiento que se produjo fue en los años 1980. Despertares fuertes. En los 90 en Argentina fue impactada por Freyson, Anacondia. Pero hoy terminaron los avivamientos. En Colombia, el pastor Rodríguez. Pero hoy terminaron los despertares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? La clave de los despertares está en un solo lugar. ¿Sabe cuál es, iglesia? La oración. La oración. ¿Cuántos de los que están acá viven una vida de oración? Lo que sostiene el fuego del Espíritu Santo no son los programas y las actividades de la iglesia. El fuego del Espíritu Santo sostiene rodillas dobladas, clamando a Dios. La oración es la diferencia entre una iglesia muerta y un cristianismo vivo. Satanás no teme a los programas, ni el show, ni el entretenimiento de la iglesia. Satanás tiene miedo a una iglesia que empieza a doblar rodillas. Una iglesia que empieza a gemir en el altar. Donde hay una iglesia que no ora, sigue las asistencias, sigue las actividades, sigue los programas, pero la esencia ya no está. Es como tomar un perfume sin esencia, no tiene olor. Pero donde hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que clama, cuando hay una iglesia que gime, se empieza a despertar un volcán, empieza a despertar un fuego, empieza a despertarse la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? ¡Wow! Shakayara. Es tremendo. ¿Cuántos quieren esto?
Estamos en un tiempo donde la iglesia sustituyó el altar de oración por entretenimiento. Centró al hombre y a Dios lo dejó a la periferia. Es real lo que le estoy diciendo. ¿Sabe qué? La iglesia que deja la oración, no importa cuánto ruido haga, porque en el cielo se percibe silencio. Una iglesia que no ora, o puede hacer mucho ruido, muchas luces, pero hay silencio del cielo. Pero pueden ser pocos santos, de acuerdo, clamando, orando, y el cielo va a hablar. El cielo va a hablar. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Sabe lo que decía Weile? Weile decía algo muy importante: muéstrame cuánto ora una iglesia y yo te mostraré si está viva o muerta. Wow, es impactante. La oración es lo único que convierte una reunión de hombre en un encuentro vivo con el Dios. No hay otra manera. No interesa el tamaño de la iglesia, ni tampoco la tesorería, la economía que maneja, ni las redes. Lo que interesa es si Dios está o no. El punto, iglesia, de un verdadero índice de vitalidad espiritual es cuando los santos de verdad gimen delante de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe qué, iglesia? Donde hay oración secreta, hay un fuego público. Donde hay lágrimas en el altar, hay gloria de una congregación. Ningún despertar de los que yo le hablé, que son muchos, ninguno comenzó con autosuficiencia del hombre. Ni uno. Todos los despertares en el mundo comenzaron con un grupo de personas de rodillas. En Escocia, ¿sabe cómo comenzó Escocia? ¿Dónde están las mujeres grandes, más de 60 y 70 años aquí? Levanten las manos las mujeres más de 60 o hombres más de 60. Comenzó con 3 ancianas que empezaron a orar de las 12 de la mañana toda la madrugada, de las 12 de la noche en adelante. 3 ancianas que se pusieron de acuerdo. Vino un despertar a Escocia. Fue tal la oración de estas mujeres que empezó a despertar a muchas familias en la ciudad. Y sabe que un día, una noche, vino de repente un viento que sopló a esa ciudad. Un viento que solo percibieron aquellos que estaban conectados. Desde ese día vino convicción a esa ciudad. Por 3 ancianas que decidieron de acuerdo buscar a Dios. ¿Está entendiendo lo que pasa? En Hechos capítulo 2 conocemos algo, un de repente. ¿Cuánto conocen Hechos capítulo 2? Y de repente vino el comienzo de la iglesia, ¿es así o no? Vino el Pentecostés. Vino el Espíritu Santo con lenguas de fuego sobre los discípulos. La pregunta es, ¿cuándo vino? Cuando anteriormente estaban unánimes en oración y súplica. Siempre hubo una antesala de oración antes de su venida. Antes de su venida vino de repente que tembló el lugar, y después de eso se convirtieron en 3,000 personas. Eso sucede cuando la iglesia toma la autoridad. En Hechos capítulo 4 comienza la persecución de la iglesia. Lo empezaron a amenazar y a perseguir a todos los hijos de Dios. Y ellos no dijeron, no quiero perder mi comodidad. Yo estoy bien en mi casa. Me puedo conectar por YouTube. Yo estoy bien con mi familia. Tengo estabilidad económica, laboral, matrimonial, con los hijos. Estoy bien. Ellos no dijeron eso. Cuando comenzó la persecución y los empezó a incomodar, ¿sabe qué pidieron a Dios? Dijeron, Dios,
solo una cosa te pedimos. Comodidad, no, eso no le pidieron. Estabilidad, tampoco. Ellos le dijeron: Dios, te pedimos algo. Danos el de nuevo para predicar tu palabra. Cuando viene un despertar espiritual, hay valentía en el corazón de un cristiano. Hay de nuevo en el corazón de un cristiano. Son cristianos acérrimos. No tienen miedo a nada, ni a las amenazas, ni a la oposición, ni a la adversidad. Son cristianos que dicen: venga lo que venga, yo sigo predicando la palabra. ¡Wow! Vemos a Pedro en capítulo 12, en la cárcel. Un decreto dado por Herodes. Un decreto que Herodes dijo, porque el movimiento de la iglesia estaba avanzando tan fuerte y tan rápido se estaba acrecentando la iglesia, que los romanos tenían miedo y los judíos también. Entonces armaron una artimaña para matar a Pedro. Y Herodes hizo un decreto para que Pedro quede preso y luego lo maten. Y el decreto fue establecido. Y Pedro terminó en la cárcel, preso. Pero, diga conmigo, pero hubo un grupo que amaba a Pedro. Ese grupo en la casa de Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, ese grupo se juntó y empezaron a orar. Empezaron a gemir, a clamar por Pedro y su situación. ¿Qué sucedió, iglesia? De repente vino un ángel. Cuando hay una iglesia que se pone de acuerdo y empieza a orar, a interceder, siempre antes de un movimiento espiritual hay un grupo de personas orando, intercediendo por la situación. ¿Sabe qué pasó? Un ángel descendió. Ese ángel lo despertó a Pedro y le dijo: sígueme. Pedro no entendía nada, creía que era una visión. Entonces salió, le siguió al ángel, se abrieron las puertas solas. Ahí la primera vez que apareció, las puertas corredizas. Él le siguió y salió de la cárcel. No entendía nada. Y los hermanos estaban orando en la casa de Juan Marcos. Y de golpe vino Pedro. Le golpeó. Y le atendió una de las jovencitas, Débora. Rode, perdón, ya me confundí con Débora. Pensé que era Noé. Abrió Rode. Cuando abrió la puerta le vio a Pedro. Y en la cocina estaban orando por Pedro. Cuando le vio a Pedro, ¡pum!, cerró la puerta. Y se fue corriendo y le contó todo. Y dijo: en la puerta está Pedro. ¿Y qué dijeron nuestros hermanos que estaban orando? No puede ser. Estaban orando por Pedro. Díganme si no le pasa eso a muchos creyentes. Oran y después se da la cosa y no sé si es de Dios. Estuviste orando, pero Dios te abrió no sé si es de Dios. Dice: ¿y por qué estuviste orando? No, yo oraba para que mi esposo vuelva. Vino a la iglesia. No sé si es de Dios. ¿Quién te entiende? ¿Está entendiendo? Y en ese momento, hermano, estaba ahí. Y luego le dijo: abrir la puerta, y seguía Pedro: ¡hey, soy yo! Abrieron la puerta y vino Pedro. Y no podían creer. ¿Por qué no? Si estuvieron orando. ¿A cuánto les pasa eso? Oran por cosas y después sucede y no saben, no creen. ¿Cómo no van a creer si su Dios es real? Cuenta la historia de dos hombres. Un pastor que tenía su iglesia, y al lado de su iglesia había un bar de licores. Y un día el bar de licores tuvo que cerrar. ¿Y sabe qué hizo el dueño del bar? Fue y le denunció a la policía. Y luego le llegó la demanda al pastor. Una denuncia del dueño del bar. Cuando se enfrentaron frente al, valga la redundancia, ante el juez le dijo: bueno, dígame cuál es su demanda. Y le dijo este hombre: bueno, yo quiero demandar al pastor. ¿Por qué? Porque yo tenía un bar al lado de su iglesia. ¿Y qué pasó? No, y yo pasé varias veces y escuché que él estuvo orando para que se cierre mi bar. Y mi bar se cerró. Y dice el juez: wow. ¿Y usted qué dice? Es mentira, dice el pastor. ¿Y por qué? Dice: no, es mentira porque yo, pero usted oró. Sí, pero
Sí, pero ¿qué? Le dice. Se cerró el mar. Sí, pero yo no tengo nada que ver, dice. Entonces el juez le miró y dijo, esto es increíble. Tenemos a un hombre que no conoce a Dios, pero cree en el poder de la oración. Y tenemos a uno que habla de ese Dios y no cree en ese poder de la oración. ¿Está entendiendo o no? Aleluya, pero en esta iglesia creemos en el poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en el poder de la oración. Aleluya. ¿Sabe qué? Y cuenta la historia que también Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. ¿Sabe qué hizo Pablo y Silas? Empezaron a cantar alabanza, himnos y oración, clamando a Dios y adorando a Dios con los grilletes. ¿Qué hacemos? Pablo le dice Silas, ¿y si cantamos a Dios? Y ahí empezaron: Santo, poderoso. Empezaron a cantar a Dios. Y dice la Biblia que de repente vino un terremoto sobre esa cárcel. ¿Sabe qué pasó con la cárcel? Se abrieron los grilletes, se abrieron las cárceles, las puertas se abrieron. ¿Sabe qué? Todos los ladrones quedaron libres en ese momento. Aún los soldados quedaron sorprendidos, cayeron de rodillas. ¿Qué sucedió? Todos temblaban. Y Pablo dijo: no tengan miedo, estamos acá, le dijo el soldado. ¿Qué hizo Dios con la oración? Convirtió una prisión en un templo de avivamiento, de libertad. Cuando hay un pueblo que ora, ¡vamos! Cuando hay un templo que ora, lo que parecía prisión y cárcel se convierte en un templo de adoración, de unción, de gracia, de poder del Espíritu Santo. Eso sucede. Amén. Eso sucede. ¡Wow! Me impacta. Por eso quiero, iglesia, que entienda algo. La oración convierte las cosas. El patrón de un avivamiento es la oración. Siempre. Donde hay oración hay fuego. Donde hay lágrimas hay poder. Donde hay clamor hay cielos abiertos. Hay un despertar espiritual, iglesia. Todos los avivamientos tuvieron que ver con personas que oraron. Wesley destaca, y él dice que su retórica y sus predicaciones nada hubiese, esto está escrito en su libro, nada hubiese logrado si no hubiese estado una congregación orando por él. Jonathan Edwards dice, el famoso sermón de pecadores, él dice algo: nada hubiese logrado si mi congregación hubiese estado orando una semana entera por esto. Charles Finney, él declaraba sin titubeos: no hay avivamiento sin oración. Las campañas se dividió a mis intercesores. Específicamente habló de Abel Clary, que era un hombre que oraba día y noche por las almas. Siempre la antesala es la oración. La historia del avivamiento tiene que ver con hombres y mujeres de acuerdo orando. Ese es el punto. Pero si no sucede eso, iglesia, también la iglesia cae. Cuando no se ora, es solo apariencia. Puede mantener estructura, asistencia, programas, pero pierde la esencia, hermanos. Se pierde el discernimiento, la moral, y se pierde la pasión por las almas. Hay algo muy difícil. Se convierte la iglesia en un club social. Una iglesia sin oración se vuelve vulnerable. Ya no escucha la voz del Espíritu. Tampoco hay nube de gloria. Solo hay decisiones carnales y almáticas. Hay un cambio. ¿Sabe qué decía Wesley? Decía: una iglesia sin oración es una iglesia sin Cristo. Es impactante. Es impactante. El infierno teme a una iglesia que ora. Amén. El mayor peligro, ¿sabe cuál es? Los espectáculos que estamos viviendo como iglesia. Ya no cambiaron la emoción por el espíritu. Ese es el problema grave. Donde hay oración, donde no hay oración, no hay poder. Amén. ¿Sabe lo que pasó con los predicadores? Cambiaron la búsqueda de Dios por aplausos y reconocimientos. Hay cambios.
¿Qué nos conduce a un despertar? ¿Qué nos conduce a una iglesia que ora? Nos conduce a una iglesia que se santifica. La santidad es un lenguaje del cielo. La santidad es apartarme para Dios, pero no solo para decir estoy apartado para Dios. La santidad me hace ser un vaso útil, bueno, agradable y perfecto para Él. Voy a ser usado por Dios. Jamás Dios puede usar vasos que no están santos. Jamás puede usar Dios vasos que no se purifican, no se rinden. La santidad es un lenguaje divino. Dios habita en la santidad. John Wesley decía: la santidad no es perfección exterior, ni rituales, ni cumplimiento de actividades. Es apasionarse por agradar a Dios y la llenura del Espíritu Santo. La santidad genera arrepentimiento profundo y hambre por la presencia de Dios. Abrazar esto impacta mi vida, impacta mi familia, mi entorno e impacta todo donde yo voy. Por eso es importante la santidad. La iglesia primitiva conquistó el mundo. ¿Saben por qué? Porque eran hombres separados y consagrados para Dios. Por eso hoy muchos buscan poder pero sin compromiso, buscan milagros sin sacrificios, buscan fuego sin altar. No se puede. La muralla que rompe la gloria es el pecado. El pecado daña el avivamiento. Y Satanás sabe que el pecado destruye. Por eso trabaja en el corazón de los hijos de Dios en sacarlos. Cuando usted encuentra que hay silencio de Dios, nunca es casualidad. Cuando usted ve que se vacía la palabra de Dios sobre usted, hay algo que está pasando. Cuando usted ve que Dios pierde el interés, no se trata de Él. Hay algo que interrumpió su comunión con usted. Y quizás puede ser el pecado. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no lo escuchará. Satanás ataca porque de esta manera se cierran los cielos. El enemigo de un despertar es esto. El orgullo daña el avivamiento. Pedro dijo: vístanse cada día de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Cierra los cielos. El orgullo es un disfraz de alguien que aparenta ser cristiano. Se viste como cristiano, pero no vive Dios. Siempre trabaja en los pensamientos impuros, en los pecados ocultos. Algo que me dijo el Señor orando es: hay pecado oculto, Andrés. El pecado oculto es como una hormiguita que trabaja. De a poquito va trabajando en el corazón del cristiano, mirando cosas que no hay que mirar, consumiendo cosas escondidas, la inmoralidad, mirando la pornografía, mintiendo, diciendo una cosa a la mamá pero están haciendo otra. Creen que nunca va a salir a luz, pero cuando se den cuenta será tarde. El pecado oculto es mentir, es hacer cosas que nadie sabe, que solo vos sabés, pero te olvidaste de algo. Dios sí sabe. Y de a poquito te va debilitando, y cuando te des cuenta vas a quedar vacío y será tarde. Por eso, ojo, si quieres vivir un avivamiento tienes que soltar los pensamientos impuros y la vida oculta. David dijo: te pido perdón por mis pecados que me son ocultos. Una vida cuenta con Dios con arrepentimiento, eso es lo más importante. Eso te hará vivir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto? El peligro no es pecar, sino acostumbrarse a vivir en ese estado, creyendo que todo está bien. Cuando el pueblo de Dios deja de llorar por el pecado, termina normalizándolo. Es reconocer que los cielos ya se cerraron. Es una evidencia inconfundible cuando una iglesia no ora
Las frases ya son frías, repetidas de memoria, nos llenan el corazón. ¿Sabe lo que decía Charlie Finney? Este famoso avivador decía: la evidencia de un pueblo que teme más perder su comodidad que perder la presencia de Dios es dar pie al pecado. Muchos pierden la presencia de Dios, o aún creen que porque viene a la iglesia y cumple una función, Dios está con él. Que no te pase lo de Sansón. Dice que él no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, y se permitió muchas cosas: fornicación, adulterio, muchas cosas. Creía que Dios estaba con él, pero no se dio cuenta que ya no estaba. Por eso tenemos que meditar y tener en cuenta que Satanás te quiere quitar la promesa que Dios tiene contigo, trabajando en esta área. Cuando toleras al pecado, ya es para preguntarte: algo me está pasando, todo no está bien. Cuando alimentas tu pecado, ya se está complicando la cosa. Es cuando decís: bueno, no es tan sucio, no es tan malo lo que estoy haciendo, todos lo hacen. Todos lo hacen. No es tan malo, no es tan malo. Cuando empezás a alimentar cosas, a mirar, cuando la tenés en la misma de todos, ya estás alimentando el pecado. Luego ya estás practicando. ¿Cuándo practicas el pecado? Cuando ya normalizas, cuando es parte de tu vida y tu hábito y tu patrón de conducta. ¿Sabe lo que sucede después de eso? Cuando alguien permite eso, ya después justificamos el pecado. ¿Qué es justificar, pastor? Es decir, no es tan malo, me cae bien hacer esto, no es tan malo, tiene onda. Y por último, ¿sabe qué sucede con ese cristiano? Se pone a defender el pecado. Y ahí surgen las frases que me ha pasado muchas veces: pastor, discúlpeme, pero le pido que usted no se meta en mi vida. Esas son cosas mías. Yo no sé en qué momento yo le dije que usted se meta. Es cuando ya defendes todo y ya crees una verdad distorsionada. En el tiempo de los pañuelos verdes y los pañuelos celeste, que salíamos a las calles por la vida, en su mayoría los pañuelos verdes en diferentes partes del país eran todos cristianos alejados, hijos de Dios que se alejaron del camino. Ya su verdad estaba distorsionada. ¿Se acuerda el caso que sucedió esta semana? Charlie Kirk. Charlie Kirk es un activista en Estados Unidos. Lo asesinaron hace 3 días. Lo asesinaron porque era un activista a favor de la vida, defendía el matrimonio, la familia. Continuamente estaba en contra de toda la inmoralidad. De hecho, estas reuniones que él hacía era para enfrentarse a todo lo que venían a argumentar contra él. No podían derrotar nunca sus argumentos. Y lo asesinaron por decir la verdad, por pelear por la verdad. Escucha el discurso de su esposa. Lo único que habló era de Jesús. Era un hijo de Dios. Era un hijo de Jesús. Solo peleaba y su deseo ver la familia de Estados Unidos con valores y moral. ¿Cómo enfrentar el pecado, pastor? No puedes evitar la tentación. Eso siempre va a haber sobre tu vida. Pero puedes trabajarla orando, ayunando, leyendo la palabra, peleando, pidiendo a Dios que te ayude y buscando también personas que oren por ti y que peleen juntos esta batalla.
Para finalizar solamente en esta noche, un despertar espiritual, un avivamiento, desciende de parte de Dios. La palabra traspasa, se ve el pecado del hombre, la cruz de Cristo se vuelve a revalorizar, viene un cambio profundo al corazón. El amor estalla del corazón del cristiano, la alegría llena. La iglesia se convierte ya no más en sí misma, sino que sale en pos de los demás. Los perdidos son encontrados y Satanás se aleja. Por eso estamos aquí hablando de esto, porque quiero contarle algo. Yo quiero buscar a ese Dios, y Dios no hace excepción de personas. Lo que sucedió en Azusa, lo que sucedió en Gales, quiero que suceda. Quiero que suceda. Dios sigue siendo el mismo Dios. Cuenta la historia que en Azusa, la calle Azusa, que es en Estados Unidos, cuando hubo este despertar, hoy hay un simple cartelito en la calle Azusa, dice lugar donde fue un avivamiento, así un cartelito. Se apagaron. En ese lugar dice que llamaban a los vecinos continuamente, venían los bomberos, y cuando llegaban al templo miraban y no había nada, y los vecinos decían: por favor venga, la iglesia se está incendiando. Vengan, la iglesia se está incendiando. Ellos veían al Espíritu Santo con fuego sobre la iglesia. Esos despertares yo quiero para Corriente, iglesia. ¿Cuántos anhelan eso? Pero en algunos lugares duran poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el despertar espiritual consiste en una relación con el Espíritu Santo. ¿Acaso pueden andar dos si no estuvieran de acuerdo? No. La relación se termina. Y en todos los casos de los avivamientos en el mundo, algunos eligieron métodos, eligieron hacer lo suyo propio, y se terminaron los movimientos espirituales. Un avivamiento tiene que ver con una relación con Él, a la manera de Él. Vaciarte de ti mismo, rendir tu corazón y pedirle a Él que sea Él en ti. La definición de humildad que más me gusta es una frase que dice: cuando yo reconozco que no soy nada y no soy nadie, dejo a Dios mismo ser Dios. Dios necesita que te vacíes, pero no puedes alcanzar eso si no hay oración. Tengo una buena noticia para contarte. Aquí hay un pastor, junto a mi familia, mi esposa y hermanos que estamos aquí. Estamos viniendo aquí porque anhelamos un despertar espiritual. ¿Usted me quiere acompañar? ¿Usted me quiere acompañar? ¿Seguro? Avísale a tu cara. Hace sí y acá dice no sé. Usted me quiere acompañar, póngase de pie. Póngase de pie. Usted me quiere acompañar, usted que está conectado, únase con nosotros también. Quiero orar para que usted viva con nosotros un despertar. Venga aquí a las 5 de la tarde en los domingos, y los que vienen a la mañana, a las 8 de la mañana estamos aquí, y también los martes a las 2 de la tarde hasta las 16 horas, orando y clamando. Únase a la oración y todo será más fácil en su vida. Padre, ponemos delante de tu altar este tiempo, Señor. Anhelamos un despertar espiritual. Anhelamos que Jesús no solo viva en nosotros y en todas las habitaciones de nuestro corazón, sino que puedan vivir en otros. Queremos, Señor, que sucedan cosas extraordinarias. No para que ver las cosas, sino para saber que tú estás con nosotros. Hoy pudimos vivir una experiencia hermosa. Sé que vendrán muchas más, pero toda la gloria es solamente para ti. Es solamente para ti. Honra
honramos tu nombre. Te bendecimos. Cierra los ojos. Digno es el Rey. Digno es el Rey. Tú eres santo. Santo. Nuestro Dios es poderoso. Digno es el Rey. Digno es el Rey, tú eres santo. Bendecimos a los que están conectados. Que tenga un hermoso día, una hermosa semana y jornada acompañada de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Yo me lo